18, verso 1 al 4. Voy a leer a favor de todos. Si usted puede o quiere seguir su lectura ahí en su Biblia, en su aplicación, lo puede hacer. Y la palabra del Señor dice así: en este tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra hoy nos va a traer edificación. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Señor, te pido que seas tú trayendo palabra de bendición, de respuesta, y que nos confronte y nos anime para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este pasaje, pues desde que tengo conocimiento, que lo leí, pues siempre me surgió inquietud porque Jesús le dice a sus discípulos con este ejemplo de traer un niño y decir: si ustedes no se vuelven o no cambian y como un niño, ustedes no van a ¿qué? A entrar al reino de Dios. Y pues uno se hace preguntas. No sé si usted cuando lee un texto, usted se hace preguntas. Yo me hago preguntas cada vez que leo un texto y me preguntaba: ¿por qué Jesús da ese ejemplo? ¿A qué llevó Jesús para que hiciera ese ejemplo con sus discípulos? Lo que pasaba es que los discípulos empezaron en una discusión, pongámoslo así, tonta, porque empezaron a decir que quién de ellos era el mayor en el reino de Dios, o qué lugar iba a ocupar cuando estuvieran allá en el cielo. Y entraron en esa discusión, quién era el mayor. Y Jesús conocía sus corazones. Jesús sabía en las discusiones que ellos entraban de quién era el mayor, que quién era el más amado, que quién era el mejor, y que aquí y que allá. Y Jesús les da una lección de vida, y por eso Mateo nos muestra que Jesús sale con este ejemplo y llama a un niño y le dicen, vamos a parafrasear el versículo. Jesús, imagínense ustedes como seguidores de Jesús ahí, y Jesús trae el niño y dicen: ¿sí ve este niño? Y dice: si ustedes quieren entrar en el reino de Dios o ser el más importante en el reino de Dios, tienen que ser como este niño, como un niño. Tienen que cambiar y volverse como un niño. Uno queda como que Jesús, ¿qué les quiso decir? Es otra pregunta que surge en el verso. ¿Qué les quiso decir? Porque en ese tiempo, en esa época, las mujeres y los niños no eran tomados en cuenta, no eran importantes. Y él traer ese niño y decir, tienen que ser como él para que ustedes puedan entrar en el reino de Dios. Tanto que discuten de la grandeza y de todo esto, pues tienen que ser como un niño, volverse como un niño. Y por eso le puse este
título a esta predicación: la grandeza de ser un niño. Porque primero surgió la pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Eso era lo que discutían los discípulos. ¿Quién? Y Jesús pone condiciones, porque eso fue lo que hizo cuando dio el ejemplo del niño. Puso condiciones para que usted y yo fuéramos parte del reino de Dios. Y fue una condición que también le puso a los discípulos en ese momento. Se creían que por seguir a Cristo y por estar con Jesús todo el tiempo, ya tenían un lugar, como decir, asegurado en su reino. Pero Él trajo ese momento para darles a entender que no era tanto lo que ellos visualizaban, sino como Él veía esa condición de niño. Y vamos a mirar por qué Jesús pone esa condición de ser un niño, de que usted se vuelva como un niño, que sea cambiada su vida como un niño, para que pueda ser parte del reino de Dios. Y sabe que Jesús, cuando toma al niño, quería mostrarles que ese niño tenía una verdadera grandeza en su reino. Porque en el verso siguiente, en el 5, que no lo tocamos, dice que el que recibe a ese niño, lo recibe a él. Mire Jesús cómo está hablándole a los discípulos. Y Él dice, ok, ven, este niño es la grandeza que tú tienes que asumir para poder ser parte del reino. Para poder entrar también necesita humildad. Y las condiciones que Jesús puso, vamos a enumerar. Son 3 condiciones que vamos a sacar en estos versos del 1 al 4 que Jesús pone para que usted sea ciudadano del reino de Dios, para que usted sea parte del reino de los cielos. Y uno de ellos, que ya lo estamos hablando, es volverse como un niño. ¿Y qué es volverse como un niño? Cuando el niño nace, cuando el bebé nace, él nace siendo inocente. Y como ya lo he tocado anteriormente, el niño se forma, él viene ya con algo que es de él, pero igual viene con inocencia. Y él se va formando con lo que lo rodea. Lo que lo rodea, la cultura, sus padres, si tiene hermanos. No sé si se ha dado cuenta que cuando usted le nace, bueno, pues en lo que yo he visto, cuando nació Daniel, era solo con el papá y conmigo. Su desarrollo igual fue un desarrollo normal, pero me he dado cuenta que cuando él empezó a gestar sus primeras palabras, se demoró más que cuando Mía y Emanuel. Porque Emanuel y Mía ya tenían compañía de Daniel. Por ejemplo, ahorita Emanuel ya dice palabras más entendidas, teniendo 11 meses. Cuando Daniel no, fue después del año, porque no tenía tanto contacto con niños, ni solo era conmigo o con el papá.
En cambio, Emmanuel tiene ese contacto con Daniel, con Mía, ellos le hablan. Emmanuel ya llama a Daniel, con su, no Daniel como tal formada la palabra, pero sí hace el sonido de Daniel, igual Mía. Anoche nos asombró que dijo mamá, papá, así, mamá, papá. Entonces, yo veo que el desarrollo de un niño se va gestando cuando las personas que están a su alrededor participan de ese desarrollo. ¿Y por qué digo eso? Porque la inocencia del niño también se daña por esos factores que están a su alrededor. Y una de las cosas que Jesús quería mostrar era que para volverse como un niño, la característica más fuerte en un niño es la inocencia. Ellos son muy inocentes en lo que hacen. Y en esa inocencia ellos creen todo lo que usted le dice y todo lo que ven. Ellos lo creen. Si usted le dice al niño en un momento, mamá, ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen los bebés? Ah, los trajo la cigüeña. Te aseguro que ellos se van a quedar con eso. Y si un amiguito le dice, no, no fue la cigüeña, ellos van a decir, sí, fue la cigüeña porque mi mamá me lo dijo. Ellos creen todo. Y era algo que Jesús les estaba mostrando a sus discípulos. Y este pasaje nos está diciendo, ustedes deben tener una inocencia como los niños, que creen todo. Porque Jesús quiere que nosotros creamos en Él con esa inocencia. Porque lo que está pasando ahorita es que nosotros los cristianos ya hemos dejado de un lado de cierta manera la fe. ¿La fe qué es? A ver, ¿quién me dice ese versículo que siempre decimos? ¿La fe qué es? ¿Cómo? Es pues la fe de lo que se espera y la convicción de lo que, de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Pero ahorita los cristianos están en la convicción de lo que yo estoy viendo. Cambiaron esa frase. Si usted no ve, no cree. Si usted no ve hechas las cosas, no cree. ¿Cómo nosotros aceptamos al Señor Jesucristo? ¿Lo vemos? No. Creemos que le hay, como dice el versículo, ¿cierto? Y es galardonador de los que le buscan. A veces el Señor nos dice, ten fe, porque será hecho. Pero usted no tiene fe si no lo ve hecho. Hemos perdido la inocencia de los niños. El creer lo que nos dice. Y en este caso en creer lo que su palabra nos dice. Porque queremos ver antes de creer. Y el Señor les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros esta mañana, ¿quieres ser parte de mi reino? Cree como este niño. Vuelve a esa inocencia que has dejado perder por lo que es nuestro alrededor, nuestra sociedad, nuestra cultura, llámese posmodernismo, revolución, lo que sea, lo que esté, te ha dejado de creer. Porque todas las voces que tenemos a nuestro alrededor, todas las situaciones que están a nuestro alrededor, hacen que perdamos esa inocencia. Como un niño cuando va creciendo, va perdiendo su inocencia. Y el Señor Jesús dice,
no pierdan esa inocencia. No dejen de creer lo que mi palabra está. Porque la fe es eso. Creer sin ver. Creer sin que sus ojos o sus manos lo estén palpando. Cree. Porque de esa manera vas a ser ciudadano del reino de Dios. Segunda condición, humildad. Humildad porque el niño, cuando usted lo ve, el niño prefiere ceder. Y él, aunque le guste o quiera eso, él aprende a ceder. Él aprende a dar. Él no se jacta, o sea, no presume de ellos mismos. O usted ha visto a un niño pequeño diciendo yo soy esto, yo soy aquello, yo estudio aquí, yo estudio allá. No, ellos no se jactan de ellos mismos. Ellos siempre viven con humildad. Y es algo que el Señor les estaba a los discípulos jalando las orejitas. Porque ellos se estaban jactando entre ellos mismos. ¿Quién era quién? ¿Y quién iba a reinar junto a Jesús? ¿Y quién iba a hacer esto? ¿Y quién aquello? ¿Y quién aquí? Porque creían que eran mejor que el otro. Y Jesús les dice, no, señores. El que se humilla será el más importante en el reino de Dios. Y el Señor en su palabra dice que Él no acepta la altivez. Lo dice en Salmos 138:6. Que Él mira de lejos, ¿qué? Al altivo. El altivo es esa persona que se cree mejor que el otro. Que hace sentir mal al otro presumiendo lo que tiene. Es esa persona que no es sincera en sus intenciones. Y Jesús nos viene a recordar, sean humildes como los niños, sean sinceros en sus intenciones, en lo que hacen. No presuman de ustedes mismos, sino que alaben lo que son las otras personas. No se jacten de lo que han logrado o tienen, porque igual es porque el Señor en su misericordia les ha dejado llegar hasta ese lugar donde están. La humildad nos muestra que podemos aceptar, así como aceptó, como dice el Señor, si usted recibe a este niño, acepta mi reino, me acepta a mí. La humildad nos hace nos lleva a ese punto, aceptar a todos y en eso aceptamos el reino de Dios. ¿Cuántas veces nos enfrascamos en discusiones que en realidad no nos llevan a ningún lado? Y en ocasiones humillamos sin darnos cuenta porque en nuestro interior tenemos algo de altivez. El Señor Jesús nos invita a que tenemos que evaluarnos cómo están nuestras actitudes frente a los demás en este punto de esa condición para poder ser parte del reino de Dios. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo están nuestras actitudes frente al otro? ¿O cómo recibimos nosotros las actitudes de otros hacia nosotros? Porque también está el que usted da
pero también cómo está recibiendo la actitud del otro, porque la actitud del otro puede ser muy sana y muy tranquila, pero usted la puede malinterpretar. Porque cuando malinterpretamos también la actitud del otro, es también porque nuestro corazón no está sano. Y también hay orgullo y altivez. ¿De qué manera estamos recibiendo y dando? Porque el Señor dice que siempre la intención tanto para el otro como lo que recibimos cuenta. Cuenta como humildad. Y Jesús aquí nos está enseñando que tenemos que renunciar a nuestros deseos de superioridad, al orgullo, a que nos volvamos humildes, sencillos como un niño, porque si no, jamás alcanzaremos la grandeza en el reino de los cielos. Y la tercera condición, dependencia. El niño es dependiente 100% hasta cierta edad del papá y de la mamá. Desde que nace, el bebé depende que la mamá lo alimente, le cambie su pañal, que entendamos como madre las necesidades de ellos y poder cubrírselas, ¿cierto? Y luego empezamos a que ellos por su propia cuenta se independicen y puedan ¿qué? Hacerlo por sí solos, ¿cierto? Pero resulta que el Señor nos invita a que nosotros seamos dependientes siempre de Él. Y cuando Él dice dependiente no es siendo inmaduros, porque igual Pablo más adelante nos dice, no seamos siempre bebés que tomamos ¿qué? Leche materna, sino que crezcamos y maduremos, ¿cierto? Una cosa es la inmadurez y otra cosa es la dependencia del Señor, al Señor. Y es algo que también hemos dejado como la fe. Nosotros decimos, dependemos de Dios, pero a veces metemos más nuestra humanidad para algo, para lograr algo. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, ay Señor, yo te pido por favor que me dé una señal a ver si hago esto o aquello? Pero estamos ahí dándole y dándole y dándole para que se haga nuestra voluntad. Y no esperamos en la voluntad de Dios. O sea que no dependemos de Él. O cuando quedamos sin trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Empezamos a renegar, empezamos a decir aquí y allá. Pero ¿dónde está lo que usted le dice al Señor de que depende de Él? Una cosa es que yo me quede sentada sin buscar trabajo y otra cosa es que estoy buscando, pero aunque no lo haya encontrado, sé que Él me va a proveer un trabajo. La dependencia al Señor es importante porque usted entiende que no es por mí, sino porque es que Él en su misericordia y su fidelidad nos sostiene, nos levanta, nos anima, nos reconforta. Cuando hemos llegado al punto de sentirnos lo más bajo, mire, no me digan que no, que cuando se sienten más vulnerables
es cuando uno empieza a desarrollar más la dependencia en Dios. Porque cuando estamos aquí en estabilidad, sí, le damos gracias a Dios, pero dependemos más de esa estabilidad que ya tenemos, emocional, financiera, ministerial. Pero cuando estamos aquí abajo en la vulnerabilidad financiera, en la vulnerabilidad familiar, en la vulnerabilidad ministerial, se activa esa dependencia hacia el Señor. Porque en la vulnerabilidad entendemos que si no es con Dios ni por Dios, no vamos a poder. No vamos a poder salir de ahí, no vamos a poder traer restauración a nuestra vida, no va a poder traer restauración a nuestro hogar, porque dependemos 100% de Dios, somos creación de Él, hechura a su imagen y semejanza. Él tiene el manual de instrucciones de nuestra vida. Por eso es que, aunque haya altivez, igual nuestro corazón adentro sabe que necesitamos de Dios, dependemos de Dios. ¿Y cuántas veces hemos dejado esa dependencia de Dios creyendo que lo hemos logrado todo? Y el Señor hoy nos recuerda que tenemos que volver a ser como niños para que sea parte del reino de Dios. La grandeza de un niño es su inocencia, su humildad y su dependencia. ¿Cuál de esas tiene? ¿Cuál le hace falta? Porque el Señor hoy en la mañana nos está diciendo, ¿eres parte del reino de Dios? ¿Eres parte de mi reino? Porque si no tienes esa humildad, esa inocencia y esa dependencia, aún falta para que puedas ser parte de mi reino. Necesitamos creer. Mire, una de las cosas que está sucediendo y es de alertarnos es que nuestra fe se está poniendo más en lo secular, en lo de afuera, en lo que nos pueda dar el mundo, y nos estamos separando de lo que Dios nos puede dar, de esa creer que Él es el dueño de nuestra vida. Somos extranjeros, dice la palabra del Señor, que nuestro lugar, ¿dónde es? En el reino de los cielos. Aquí es pasajera la vida, pero en el reino de los cielos será nuestra vida eterna. Y el Señor nos está invitando hoy a que podamos creer, a que podamos entender qué es la humildad y la dependencia en el Señor. Porque a veces olvidamos estas cosas mínimas, sencillas, pero importantes para nuestro crecimiento. Y el Señor hoy nos está diciendo, tienen que volverse como niños. Vuélvanse como niños, inocentes, que creen, que se admiran por cualquier cosa, que se humillan, que no les importa
perder por ver al amiguito ganar. Que se humillan aún en medio de lo que usted como padre a veces le castiga y dice, mamá, papá, perdóneme. Y que dependen 100% de lo que mamá y papá le dicen. Así quiere el Señor que nosotros volvamos a Él, entendiendo la grandeza de ser como un niño. Vamos ahí donde usted está a inclinar nuestro rostro y si usted quiere pedirle perdón a Dios, pídale perdón a Dios y dígale que por medio de su Espíritu Santo quiere que su vida sea cambiada como la de un niño. Que a veces los niños los vemos y no en nuestra mente no entendemos cómo son, pero el Señor nos da una lección, que los niños nos enseñan muchas cosas. Y así como usted ve en un niño, es lo que Dios quiere que usted sea.